Hola a todas, el Señor les bendiga. Bienvenidas a La Belleza de su Gloria. El día de hoy tengo algo especial también para compartirles a todas las que nos están escuchando. El tema es, ¿y no recordáis? Esto es cuando conocemos la verdad de Dios, pero no la conectamos con lo que estamos viviendo. Seguramente a ti también te ha pasado. Y se desarrolla en Marcos capítulo 8. Mira, hay momentos en los que una situación cambia en cuestión de segundos. Hoy estamos a 12 de agosto y el día lunes, que fue 10 de agosto del 2026, ocurrió aquí en Colombia un terremoto. Lamentablemente fue algo muy grande, fue un desastre nacional y estamos en oración por todo esto. Gracias a Dios, aquí donde nosotros vivimos no pasó nada, pero después que hablaba con mi esposo sobre, pues, ¿qué haríamos, no? Si algún día algo así nos ocurriera de manera así directa. Y comenzamos a pensar en cosas muy concretas, o sea, sobre qué medidas tomar, qué necesitaríamos, qué haríamos con nuestra familia. Bueno, y en medio de toda esta conversación pensé, yo aquí donde vivo es un quinto piso y luego como que vino a mi mente, hoy me hubiera gustado estar como en una planta baja, ¿no? Vivir en el piso 1. Y mientras seguía la conversación me di cuenta de algo, o sea, mi mente estaba, ¿qué cosa? Pues buscando la seguridad en las circunstancias, o sea, en la casa, en el lugar donde vivo, en el piso, o sea, en las posibilidades que yo podría prevenir. Y bueno, por supuesto, debemos ser prudentes, ¿verdad? O sea, debemos tomar medidas y cuidar responsablemente de nuestra familia. Pero había algo que necesitaba recordar. O sea, ¿dónde estaba la verdad que yo ya conocía? Porque yo sé que Dios es soberano. Sé que Él gobierna y sé que mi vida está en sus manos. Sé que no existe una casa, una ciudad o un lugar en esta tierra que pueda convertirse en mi, no sé, o sea, en mi seguridad absoluta. Y entonces pensé, ¿por qué cuando aparece una situación nueva, mi primera reacción no siempre está conectada con lo que yo ya sé de Dios? Y bueno, el día siguiente, en la mañana que abrí mi Biblia en la lectura devocional, era en Marcos capítulo 8, y me encontré con una pregunta que Jesús hizo a sus discípulos y que sentí que también me hacía a mí. Cuando dice el pasaje ahí, ¿aún no entendéis? Y después también Jesús les dice, ¿y no recordáis? O sea, quiero que pensemos juntas en estas preguntas que hizo Jesús a sus discípulos, porque quizá el problema no siempre es que no conocemos la verdad. O sea, quizá muchas veces el problema es que todavía estamos aprendiendo a llevar la verdad que conocemos a la situación que tenemos delante. Voy a ir a Marcos 8, ahí donde Jesús está nuevamente rodeado de la multitud. La gente lleva ya 3 días con él y no tiene que comer. Y Jesús pues llama a sus discípulos. Mira, los primeros versículos del 1 al 3 hay algo que me llama la atención. Primero aquí Jesús ve la necesidad. Él sabe que tiene hambre. Él sabe que están en un lugar desierto. Y él mismo plantea la situación de sus discípulos. Pero escucha ahora la respuesta de ellos, ahí en el versículo 4. Dice, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? O sea, si nos detenemos solamente en esa respuesta, no sé, podríamos pensar, bueno, o sea, tenía razón, era imposible. Claro, o sea, desde nuestra perspectiva humana sí, es imposible. Pero nuevamente hay una pregunta que tenemos que hacernos. O sea, porque ¿qué era lo que ellos habían olvidado? Porque ellos estaban mirando el desierto, o sea, estaban mirando lo que sus ojos veían, que era esa multitud, estaban mirando los recursos que tenían, pero aparentemente no estaban conectando todo eso con aquel que estaba delante de ellos.
O sea, Jesús estaba ahí y ellos ya conocían a Jesús. O sea, ellos ya habían visto lo que Jesús hacía. Esto es lo que hace que el pasaje sea tan confrontador. Porque los discípulos no eran nuevos seguidores, o sea, ya habían visto su poder, ya habían visto enfermos ser sanados, ya habían visto demonios salir, ya habían visto milagros, ya habían experimentado su autoridad. Y antes de este episodio habían sido testigos también de cosas que humanamente no se podían explicar. Entonces, aquí aparece una nueva necesidad. Y parece que frente a esa nueva situación, lo que habían aprendido de Jesús no fue inmediatamente llevado a lo que estaban viviendo. Y aquí quiero detenerme porque esto en realidad nos pasa a nosotros, o sea, a mí me pasa. Y, o sea, quizás no dudamos de que Dios existe, ¿verdad? O sea, conocemos realmente y creemos realmente que la Biblia es su palabra. Y también no sé, quizá podemos hablar acerca de su soberanía, de su fidelidad, ¿verdad? De su poder, de su amor. Pero llega una situación que nunca habíamos enfrentado. ¿Y cómo reaccionamos? O sea, como si Dios no estuviera ahí. No porque conscientemente hayamos decidido dejar de creer, no. Simplemente porque nuestra mente se fue primero hacia lo que vemos, o sea, hacia lo que nosotros podemos controlar, hacia lo que podemos calcular, ¿verdad? Hacia lo que nos preocupa. Y la verdad que conocemos quedó por un momento, o sea, fuera de nuestra manera de interpretar lo que estaba pasando. Los discípulos le muestran lo poco que tienen, ¿verdad? Jesús toma esos panes, da gracias, los parte y comienza a repartir. Y en el versículo 5 al 8, ahí vemos que la multitud come, o sea, todos comieron y todavía sobra. Ahora pensamos un momento. Los discípulos acaban de presenciar otro milagro, ¿verdad? Pero Jesús no termina su enseñanza ahí. Porque unos versículos después ocurre algo que para mí es todavía más interesante. Jesús está hablando con ellos y les dice, ahí pueden leer en el versículo 17. ¿Aún no entendéis ni comprendéis? Y después les hace recordar en los versículos 18 al 20. O sea, Jesús les pregunta, ¿tienen ojos y no veis? ¿Tienen oídos y no oís? ¿Y no recordáis? O sea, ¿cuántos panes? ¿Cuántas canastas llenaste, verdad? ¿Cuántos cestos? O sea, ¿por qué Jesús está haciendo todas estas preguntas de ahí del versículo 18 al 20? Pues porque quiere que ellos conecten, o sea, que conecten lo que están viviendo ahora con lo que ya han visto. O sea, que conecten la necesidad presente con la revelación que ya habían recibido acerca de Él. O sea, Jesús no necesitaba enseñarles nuevamente que podía alimentar a una multitud, o sea, porque ellos acababan de verlo. Lo que necesitaban era, ¿qué cosa? O sea, comprender, conectar qué significaba aquello acerca de quién era Jesús. Y entonces entiendo algo, hermanas, porque un milagro puede ser visto, ¿verdad?, con los ojos y aún así no haber sido comprendido completamente con el corazón. Podemos dar la fidelidad de Dios y después, frente a una nueva situación, volver a vivir como si nunca lo hubiéramos experimentado. Podemos recordar lo que Dios hizo, pero no conectar aquello con lo que estamos enfrentando ahora. Y por eso Jesús pregunta, ¿y no recordáis? Y aquí hay algo importante. Jesús no les está enseñando a vivir de milagros pasados, o sea, no les está diciendo, como antes hice esto, ahora necesariamente volveré a hacer exactamente lo mismo. No, ¿verdad? O sea, los está llevando a recordar quién es Él. Esto es diferente, porque nuestra confianza no está en que Dios repita exactamente lo que hizo ayer. Nuestra confianza, hermanas, está en el Dios, sí, que ayer fue fiel, pero que hoy, este presente, sigue siendo fiel.
y que mañana, o sea, el futuro, seguirá siendo Dios. Por eso, recordar lo que Dios ha hecho no significa vivir de experiencias. Significa recordar su carácter. O sea, Él sigue siendo soberano. Él sigue siendo bueno. Él sigue siendo fiel. Sigue siendo digno de confianza. Porque quizás tú y yo no estamos hoy en un desierto con una multitud hambrienta, pero tenemos nuestros propios desiertos, ¿verdad? O sea, situaciones que no sabemos cómo resolver, circunstancias que no podemos controlar, personas que no podemos cambiar, decisiones que nos producen temor, heridas que todavía duelen, necesidades que no sabemos cómo serán suplidas. Y en cada una de estas situaciones aparece una oportunidad, no solamente de preguntarnos, ¿qué voy a hacer? Sino, ¿qué sé acerca de Dios? Y esa pregunta puede cambiar nuestra manera de enfrentar la vida. Porque si tengo miedo, ¿qué sé acerca de Dios? O si estoy preocupada, ¿qué ha dicho Dios? Si no sé qué hacer, ¿qué revela su palabra? Si alguien me ha herido, ¿qué me ha llamado Dios a hacer? O sea, si estoy frente a algo que no puedo controlar, ¿quién sigue estando en control? ¿Verdad? O sea, Dios nunca lo pierde. Y quiero hacer una aclaración, hermanas, porque esto es muy importante. O sea, confiar en Dios no significa negar la realidad, ¿ok? Los discípulos realmente tenían poca comida. La multitud realmente tenía hambre, ¿verdad? O sea, el desierto realmente estaba ahí. La necesidad era real. La fe cristiana no consiste en decir, todo está bien, cuando en realidad no está bien. Tampoco consiste en cerrar los ojos ante los problemas. No, hermanas, la fe consiste en mirar la realidad, o sea, estos problemas que estoy viviendo, estas circunstancias, estos problemas, o sea, la fe consiste en mirar la realidad sin sacar a Dios de ella. Eso es diferente. Podemos reconocer, esto es difícil, ¿verdad? Esto me duele, no sé cómo resolverlo, o sea, en realidad tengo miedo. Y al mismo tiempo decir, pero Dios sigue siendo Dios. Eso es llevar la verdad a la situación. Por eso necesitamos la palabra, hermanas, porque nosotros interpretamos constantemente nuestra vida. Todo el tiempo estamos preguntándonos, aunque sea, no sé, inconscientemente, ¿qué significa esto? ¿Qué va a pasar? Uy, ¿qué hago? ¿Estoy segura? ¿Puedo confiar? Ay, esto va a salir bien. Y si no tenemos la palabra de Dios gobernando, hermanas, nuestra manera de pensar, terminamos interpretando todas esas situaciones, toda esa vida, ¿desde dónde? Desde nuestras emociones, desde nuestro temor, desde nuestras experiencias o de nuestras propias conclusiones o recursos. Pero Dios no nos ha dado su palabra no para que la acomodemos a nuestra vida, sino para que aprendamos a mirar nuestra vida desde ella, o sea, a la luz de la palabra. La experiencia, hermanas, no interpreta la escritura. La escritura interpreta nuestra experiencia. Eso es muy fundamental, porque nosotros no vamos a ir a llevar todas nuestras experiencias, todas mis maneras de ver las cosas para ir a sacar un texto fuera de contexto que apoye esa idea mía o esa postura o lo que sea. No, hermanas. Porque mis emociones cambian, mis circunstancias cambian, lo que veo cambia, ¿verdad? Pero la verdad de Dios permanece. Tenemos que venir de manera muy humilde a la palabra de Dios para que la palabra sea la que nos hable a nuestra vida sobre todas esas cosas, que sea la palabra la que nos enseñe. Y ahora pues quiero que hagamos algo muy personal. Piensa en una situación concreta que estés viviendo actualmente. No sé, una situación real, ¿verdad? No una situación hipotética. Quizás hay algo que te preocupa. Quizás algo te está quitando la paz. Quizás una relación difícil.
una decisión que tienes que tomar o una necesidad que tienen, una herida, un temor, lo que sea, ¿no? Y ahora pregúntate, ¿qué verdad acerca de Dios conozco que necesito recordar aquí? No que quiero que Dios me diga. No, o sea, no vamos a buscar la serie de pasos a realizar o que alguien me diga para hacerlo. No, sino qué es lo que ya ha dicho Dios en su palabra. Y después, si realmente creo que eso es verdad, ¿cómo debería cambiar mi respuesta? Porque ahí comienza la obediencia. Ahí la palabra deja de ser meramente información. Se convierte en dirección. El domingo aprendemos perdona. Y el lunes alguien vuelve a herirnos. Y luego el domingo escuchamos Dios tiene el control. Y el martes ocurre algo que no podemos controlar. No sé, aprendemos también el domingo Dios proveerá. Y después aparece una necesidad y es precisamente ahí donde la verdad que estudiamos tiene que encontrarnos. Porque si nuestra fe solamente funciona mientras estamos sentadas escuchando una enseñanza, todavía, ¿qué habla eso, hermana? Que todavía necesitamos aprender a llevarla a la vida. La pregunta no es solamente, ¿entendí lo que enseñó el pasaje? No, sino, ¿qué va a cambiar en mí porque esto es verdad? Y quizás por eso no deberíamos desanimarnos cuando descubrimos que todavía reaccionamos de maneras que no corresponden con lo que sabemos. Eso no significa que no debamos arrepentirnos. Eso no significa que no debamos arrepentirnos. Claro que debemos hacerlo. Pero también debemos reconocer que estamos en un proceso de formación, de transformación. Jesús tuvo paciencia con sus discípulos, los enseñó, sí los confrontó, les hizo preguntas directas, puntuales, les hizo recordar, los volvió a poner frente a situaciones, ¿verdad?, donde tenían que aprender. Porque el discípulo no consiste solamente en llenar nuestra cabeza de conocimiento. Consiste en que poco a poco la verdad de Dios comience a gobernar nuestra manera de vivir. Quizá a partir de hoy, cuando abra la Biblia, además de preguntarte, ¿qué dice este pasaje?, puedas preguntarte, ¿qué me muestra acerca de Dios? Y después, ¿dónde se encuentra esta verdad con mi vida? Y finalmente, hermanas, ¿cómo debo responder? Porque esto es verdad. Esas preguntas pueden acompañarnos durante toda nuestra vida cristiana, porque no estudiamos la palabra simplemente para saber más. Estudiamos para conocer a Dios, su carácter, y cuanto más lo conocemos, más aprendemos, hermanas, a interpretar nuestra vida desde quién Él es. Y bueno, quiero volver una última vez a esa pregunta de Jesús. ¿Y no recordáis? Porque quizás esa sea una pregunta que necesitamos tú y yo escuchar muchas veces. Cuando tengamos miedo, ¿no recordáis? Cuando estemos preocupadas, ¿no recordáis quién es Dios? Cuando no sepamos qué hacer, ¿no recordáis lo que Él ha dicho? Cuando llegue, no sé, una situación nueva, ¿no recordáis su fidelidad? No porque nuestras circunstancias no sean importantes, sino porque ninguna circunstancia debe hacernos olvidar quién está con nosotros. El día lunes yo necesitaba recordar eso. Y quizás hoy tú también necesites recordar algo que Dios ya te ha enseñado. No necesariamente necesitas una nueva respuesta. Quizás necesitas volver a la verdad que ya conoces, abrir la palabra, recordar quién es Dios y desde ahí mirar nuevamente aquello que tienes delante. Porque la madurez cristiana no es solamente saber más de la Biblia, es aprender a vivir cada día bajo la verdad que la Biblia nos enseña. Así que antes de terminar, hermanas, quiero dejarte con solo una pregunta. ¿Qué situación de mi vida necesito comenzar a mirar
desde lo que Dios ya ha dicho. Llévala a la palabra, no a tus emociones primero, no a tus temores primero, no a tus propias conclusiones primero. Llévala a Dios, pregúntale, ¿qué dice tu palabra? ¿Qué me enseñas acerca de ti? ¿Cómo quieres que responda? Y después, confía y obedece amorosamente, porque quizás no podamos controlar lo que ocurrirá mañana, de hecho, pero sí podemos aprender hoy a vivir delante del Dios que ya está ahí. Así es, hermana. Y bueno, gracias. Quisiera ora conmigo. Señor, gracias por tu palabra. Perdónanos cuando olvidamos lo que ya nos has enseñado y dejamos que nuestras circunstancias gobiernen nuestra manera de pensar. Enséñanos a recordarte cuando tengamos miedo, a confiar cuando no entendamos y a obedecer amorosamente aun cuando sea difícil. Que tu Espíritu Santo nos ayude a llevar tu verdad a cada situación de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por escuchar este episodio. El Señor les bendiga y nos vemos en un próximo. Hasta luego.